Ahora, a continuación, antes de comenzar con el quinto panel que tenemos programado, le voy a ceder la palabra a la doctora Medina, eh, quien va a presentar un video que nos hiciera llegar, en este caso, la Defensora General de la Nación. Muchas gracias, Marisa. Sí, la doctora Estela Maris Martínez, la Defensora General de la Nación, fue socia fundadora de AMJA. Es decir, ella fue una de las primeras que acompañó a Carmen cuando no había nada. Así que le tenemos un especial cariño, un profundo respeto por su trabajo, por su trayectoria, por lo que es ella en sí mismo y siempre está presente. No pudo estar ahora de manera virtual porque también se están cumpliendo un aniversario del Ministerio Público de la Defensa, así que está en una actividad propia de su tarea, ¿no? De su función. Así que nos quiso estar presente de esta manera con un video. Lo pasamos, por favor. Queridas amigas y colegas de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, no quería dejar pasar esta oportunidad sin dirigirme a ustedes, sobre todo porque lamentablemente no voy a poder acompañarlas en este encuentro. Este encuentro coincide con un acto que organiza el Ministerio Público de la Defensa, con un seminario, un pequeño seminario vinculado a una conmemoración que yo sé que ustedes también van a festejar en el transcurso del encuentro, que es que este año se cumplen 30 años desde la reforma constitucional del año 94. Esta reforma, que es importante para todos, tiene especial significado para la defensa pública, toda vez que es la primera vez que en el artículo 120 de la Constitución se menciona la defensa pública y por su intermedio se la consolida con la forma que tiene en la actualidad y sobre todo se le otorga autonomía. Y también es importante esa reforma, entre otras muchas cosas, porque se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos, que están muy vinculados a nuestros objetivos como defensa pública y a nuestro quehacer cotidiano. Por eso no las voy a poder acompañar, pero no quiero, insisto, dejar de estar presente celebrando este nuevo encuentro que, como siempre, tenderá a consolidar el importantísimo trabajo que ya hace 31 años ininterrumpidos que viene llevando a cabo AMJA y además que va a servir para expandir, como ocurre siempre, y esta vez de manera exponencial, nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres. Estamos atravesando un momento crítico en ese sentido, hay expectativas que se han frustrado, hay ideas que pensamos que ya estaban muy consolidadas y lamentablemente lucen en cierto punto en una etapa de retroceso, lo cual obviamente nos preocupa mucho, pero por supuesto estamos convencidas, estoy convencida que con la unión y la solidaridad y la camaradería y la lucha constante que AMJA y todas nosotras hemos venido llevando desde hace tantos años, este retroceso va a ser un retroceso absolutamente temporal y seguiremos avanzando en la consolidación de los derechos de todas. Les mando, insisto, mi cariño especialísimo a todas ustedes y a cada una de ustedes y por supuesto un cariño muy especial a nuestra presidenta, a la doctora Susana Medina de Rizo, una persona excepcional, una mujer altamente carismática que es la que indudablemente ha ayudado de manera fundacional a la enorme importancia que tiene AMJA, no solo en nuestro país, sino a nivel universal. Por eso les vuelvo a enviar todo mi cariño y a desearles un encuentro excepcional que consolide, expanda y haga cada vez más visible nuestros derechos y los derechos de todas las mujeres. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la querida amiga doctora Estela Maris Martínez. Gran trabajo, gran mujer, grandes logros con el Ministerio Público de la Defensa a partir de su trabajo. Muchísimas gracias y seguimos, Marisa, con el próximo panel. Cómo no, estamos entonces con el panel número 5, que abordará el tema Los derechos de las mujeres a 40 años de la CEDAW y 30 años de la reforma constitucional. Le cedemos la coordinación a la doctora Marcela Leiva, tesorera de AMJA. Marcela, ¿estás conectada? Ahora sí, me reactivaron el audio. Bueno, muy buenas tardes. Hola Marisa, mi querida Hola, Marisa. gracias, Eh, te quiero. me emociona mucho verte, querida amiga. Y bueno, hoy como primera medida me gustaría decirle que es un placer para mí coordinar este panel. Eh, a mí siempre me emocionan mucho los encuentros de AMJA y haciendo un reconto, justo hoy lo hablaba con Susana esta mañana de todo lo que se habló ayer, de todo lo que venimos avanzando en la presentación de la Escuela de Capacitación Latinoamericana. Yo creo que Carmen no se hubiese imaginado que íbamos a avanzar tanto, pero tanto, pero tanto en estos últimos 30 años. Eh, AMJA se caracteriza eh, por siempre poner los temas en agenda. Y la verdad que la labor maratónica que vinimos haciendo, por lo menos desde que yo formo parte de esta asociación en el año 2007, no fue otra cosa que capacitar, 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 eh, educar, educarnos, entendernos, poner todos nuestros conocimientos a disposición de todos y todas para no hacer otra cosa que, como dijo Carmen, amasar el pan de la igualdad. Y quiero agregar una simple acotación a lo que dijo Estela Maris Martínez, que dice que pareciera que nuestros derechos empezaron a retroceder. Retroceden, pero solo para tomar impulso para seguir adelante. Así que, como les dije, para mí es un placer. Quiero agradecer a la presidenta, Susana Medina, y a todas mis colegas de esta comisión y de las antiguas comisiones directivas que han eh, puesto su esfuerzo desinteresado para trabajar en la capacitación y en la formación, ya sea, como dijo Gloria hoy, formando parte de la diplomatura en género de la Corte, que eso sirve de puntapié también para ver cómo ha surtido efecto esta diplomatura para agendar y avanzar en otros proyectos de formación de los jueces y juezas. Así que bueno, dicho esto, voy a presentarles a nuestra disertante de este panel, a Gabriela Irina Asís. Gabriela es abogada, graduada en la Universidad Nacional de La Rioja y actualmente se desempeña con mucho orgullo, quiero decirlo, como presidenta del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja, la primera presidenta mujer desde el advenimiento de la democracia, la primera y la única mujer designada eh, como primera mujer desde el advenimiento de la democracia. Apenita 40 años, con CEDAW casi. Bueno, Gabriela, como dije, es presidenta del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja, además preside el Tribunal Electoral Provincial, tiene a su cargo la dirección de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia y es miembro activo de nuestra asociación y de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales. También se encuentra cursando la maestría en Magistratura y Derecho Judicial en la Universidad Austral y cuenta con diversas certificaciones en el abordaje de la violencia de género y acceso a la justicia. Su experiencia la ha llevado a participar como expositora en capacitaciones sobre estos temas. Anteriormente se desempeñó como coordinadora de la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de La Rioja. Fue jueza de instrucción de violencia de género y protección integral de menores de la primera circunscripción y ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja. Bueno, con esta presentación le doy la palabra a Gabriela.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcela, y muchísimas gracias a nuestra presidenta, Susana. Gracias por esta cordial invitación y un abrazo enorme a Marisa. Gracias, gracias Una Gaby, voz gracias. impecable. Voy a ser breve, voy a ser muy breve, porque en realidad ayer quienes me precedieron en el uso de la palabra, cuando escuchaba las ponencias de la doctora Emilia Valle, de la doctora Cafure Yoyo, que ella refirió de manera asertiva a una urgente reforma educativa, ¿sí? Como la base de este cambio de paradigma. También cuando habló la doctora Camila Banfi y la doctora Fernanda Rosales de Catamarca, todas, absolutamente todas las colegas coincidieron al final de su exposición acerca de la necesidad, el deber de que la vacante que existe actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Argentina sea ocupada por una mujer. Entonces eso me dejó pensando si era conveniente agotar estos 15 minutitos, digamos que generosamente me cedió Susana, para hablar acerca de las estadísticas que maneja nuestra provincia, de los avances en materia de equidad de género a 40 años de la CEDAW, ¿sí? Y a 30 años de la reforma que le otorga a la Convención la jerarquía constitucional. Entonces, rápidamente es como que me sentí en la obligación de cambiar total y completamente la ponencia. Y digo, ¿por qué? Porque los avances en materia de equidad de género, porque las estadísticas que maneja nuestra provincia, yo creo que pueden ser perfectamente consultadas en cualquier buscador de internet, en diversas publicaciones, en documentos. Por lo tanto, lejos de dejar algún aporte, voy a redundar en cuestiones que ya todas manejamos o que ya sabemos o que nos venimos capacitando. Y si bien pasaron 40 años, como decía, de aprobada la convención, he sabido que todavía estamos como lejos de los objetivos trazados. En materia de equidad de género, yo siempre tengo la sensación de que cuanto más hacemos, menos alcanza. Pero bueno, seguimos en este remo constante. Respecto de la reforma del año 94, que si bien abrió paso a un marco regulatorio mucho más sólido para proteger los derechos de las mujeres, acá a título personal quiero contarles algo. Ese año, 1994, que se estaba reformando la Constitución, fue el año que me toca estudiar la Constitución Nacional en la secundaria. Y en ese momento nuestra docente nos decía, no se van a olvidar nunca más, porque este año se está reformando la Constitución. Imagínense que en aquel entonces teníamos un presidente riojano y nuestra provincia, si bien es pequeña, pero está altamente politizada y se habla mucho de todas estas cuestiones que por ahí, ayer cuando nos decía la doctora, ¿cómo hacemos para involucrar a la sociedad, para que la sociedad acompañe esta bandera de que en la Corte tiene que haber una mujer? Necesariamente ese lugar que ya ocupó una mujer no se puede perder. Entonces son cuestiones que viene a colación de todo esto porque por ahí quizás en otras jurisdicciones no es la realidad, digamos, de lo que sucede en el norte. Pero volviendo, digamos, al ejemplo que doy de mi provincia. Mi provincia cuenta con juzgados especializados en materia de género desde el año 2018, ¿sí? En diferentes circunscripciones. Y tenemos una constitución provincial que tiene apenas un mes de vida, es nuevita, y ya en su preámbulo habla de democracia paritaria, habla de perspectiva de género en los 20 artículos que se incorporaron. Entonces, esto está recién salido del horno y quiero compartirlo porque me parece muy importante. Como les decía, si bien 40 años parece poco, pero si nosotros empezamos a revisar los fallos de hace 20 años atrás nomás, sabemos que hoy no se juzga con el mismo enfoque. Por lo tanto, esos pasitos que parecen invisibles, yo creo que de alguna manera también nos tenemos que celebrar, nosotras como mujeres y como juezas.
La circunstancia es un avance lento, las circunstancias tanto de tiempo como de lugar son diferentes, bueno, el mundo en el que vivimos cambió. Yo siempre pongo como ejemplo de que las conductas que hasta hace muy poquito, muy poco, eran toleradas, hoy no tienen esa aprobación. Entonces acá sí me voy a detener y necesito estos minutitos para filosofar y para interpelarnos. Si somos conscientes, como juezas, si somos verdaderamente conscientes de este momento de la historia, de lo que está ocurriendo ahora, ya en nuestro país. ¿Por qué? Porque se me venía anoche con las palabras de Yoyo, decía, en aquel momento, la Revolución Francesa, por tomar un ejemplo, ¿sí? Aquellas revolucionarias, ¿no es cierto?, tenían conciencia de que con sus actos estaban cambiando el curso de la historia. El ejemplo, a ver, de Olimpia de Gouges, ¿no es cierto?, que en ese momento advierte que las proclamas de la revolución únicamente comprendían a los hombres, ¿no es cierto? Y ella, como respuesta, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia, pero volviendo al momento y volviendo a esta palabra revolución, yo necesito saber si nosotras desde nuestro lugar nos interpelamos, nos colocamos en ese lugar, de saber qué estoy aportando en concreto para mantener esos logros. Porque a mí no me gustaría, imaginemos este escenario, ¿no? En un congreso de AMJA que se titule A 50 años de la CEDAW. Y que venga, por ejemplo, una abogada Nobel recién recibida, despierta, y me diga, pero hace 10 años ustedes tenían una vacante en la corte, doctora. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con ese lugar? ¿Qué rol jugó el Senado? ¿Por qué no se involucró la sociedad en una decisión tan, pero tan relevante? Y acá yo creo que nos invita a agudizar el ingenio para hacernos ver como mujeres y como juezas, porque hoy tenía preparado y venía a recitar el hermoso artículo número 2 de la CEDAW, donde en una parte nos habla de que los estados, justamente parte, convienen en seguir para encaminar justamente la eliminación de la discriminación contra la mujer, asegurar la realización práctica, digamos, de este principio, garantizar con los tribunales la protección efectiva. Es decir, nos habla de realización práctica, nos habla de protección efectiva. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como mujer y como jueza para poder avanzar en ese sentido? Porque la doctora Carmen Argibay era justamente acción. La doctora Carmen es AMJA, la doctora Carmen es Oficina de la Mujer, y creo que si justamente estamos para brindar un homenaje y que pueda estar orgullosa de lo lejos que está llegando AMJA, creo que el mejor homenaje es precisamente la acción, retomar esa bandera de lucha, porque esto no se trata de izquierda o de derecha, sino que está muy por encima de lo partidario, sino nosotras asumir la responsabilidad que este momento de la historia exige. Como jueza, llevar esa letra de la CEDAW a la acción, que estos artículos, que los conocemos todas y los recitamos de memoria y los citamos en nuestro fallo, tomen cuerpo, tomen entidad, para no patinar, digamos, en diálogos inconducentes, sino en la concreción de derechos que por ley, no por capricho o por ideología, como nos quieren hacer creer algunos, por ley nos corresponde. Entonces, a partir de las disertaciones preexistentes, me vi en la obligación de sacar absolutamente todo ese recitado de la CEDAW y poder invitarnos a poder interpelarnos desde ese lugar, a saber qué acción concreta cada jueza en su jurisdicción está llevando adelante para que precisamente ese lugar y esa vacante en la corte lo ocupe una mujer, y no cualquier mujer, una mujer de AMJA,
Perdón por la vehemencia y el discurso cuasi político, pero me parecía necesario poder decirlo porque reiterar estadísticas y avance en materia de género sé que todos lo conocen. Simplemente eso y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Adhiero absolutamente a tus palabras. El desafío fundamental debe ser qué hacemos cuando nosotras por fin llegamos a los lugares de decisión. Y justamente AMJA es acción, AMJA es educación, hemos llegado y vamos a seguir llegando a muchos lugares más. Así que muchísimas gracias. Esta es una jornada de reflexión, no es una, porque coincidiendo con lo que vos decís, los recitados, los articulados, todos los días de memoria nos leemos, pero tenemos que reflexionar qué hacemos y a dónde volcamos nuestros conocimientos para la lucha por la igualdad de oportunidades, para quebrantar ya no el techo de cristal, sino ya de concreto que tenemos las mujeres día a día. Así que muchísimas gracias.